amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Algarabía con el doctor Marco Priego Tapia. Muy buenos días, doctor, en nuestra sección de antes y después. Buenos días, ¿cómo están? Gusto verles. Muy bien, muy bien. Muy contentos el día de hoy porque vamos a platicar de un tema que, bueno, además de todo nos ha hecho recordar muchísimas anécdotas. Porque el que tuvo una infancia feliz tiene una cicatriz por ahí. Varias. O sea, Se quedó en rima, muy bien. ¿qué tal? Ay, creo que esa me queda a mí perfecto. Sí, creo que todos, de verdad, acá en todos lados, en las rodillas. Y el día de hoy vamos a platicar de esto que, bueno, ya creces y dices, no me quiero deshacer del recuerdo, pero no hace falta que lo esté viendo todos los días. Claro. ¿Cómo le hago, no? Exacto. Fíjate que a mí me gustaría empezar por aclarar cómo se cicatriza, sí, ¿no? Eso es muy importante porque eso da muchas confusiones. Primero te cortas, el cuerpo deposita mucho cemento a lo tonto, porque necesita en ese momento de emergencia cerrar la herida. Entonces deposita mucho cemento y una cosa que se llama colágeno, que son unas fibras, que al principio las deposita sin ningún orden bien establecido. Okay. Entonces esa cicatriz no tiene tanta fuerza, por eso se necesita mucho cemento, porque el colágeno está depositado a lo loco. Ajá, okay. Después de eso viene una época de remodelación de la cicatriz, donde ese colágeno se deposita ya más adecuadamente como un entramado con más resistencia que requiere menos cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de cemento que necesita esa cicatriz ya es menor. Entonces, por consecuencia, al principio las cicatrices están planitas, a partir del mes se ponen rojas porque se abren vasos sanguíneos, arterias, venas, para que le llegue más sangre y en esa sangre poder llevar sustancia de cemento para poder empezar el proceso de cicatrización ya más en serio. Por eso se ponen rojas todas al mes. Sí, todas alrededor y la costra, ¿no? Ajá, exacto. Las que son muy chiquitas, pues ni rojas se ponen, ¿no? Pero ya una cicatriz que tenga cierta tensión se va a poner roja y a partir del mes empiezan a levantar de la piel. ¿Sí? Eso es normal. ¿Y queloide? No. No, exacto. Ese es exactamente lo que quiero descartar porque ahí es donde está la confusión. Se empiezan a levantar de la piel y ahí van a estar levantadas mientras se reorganiza la cicatriz y se hace más eficiente. O sea, ya que el colágeno se deposita bonito y la cantidad de cicatriz es menor. ¿Sí? Entonces, ahí van bajando la cicatriz. Ese es el proceso normal. Muchas cicatrices empiezan a bajar a partir del mes y medio, 3 meses. Lo normal es entre 3, 6 meses que una cicatriz está ya plana. Entonces, tenemos que esperar a que pase ese proceso para poder decir que una cicatriz es mala. ¿Sí? Okay. Una cicatriz hipertrófica, que es el siguiente grado de cicatrización, pero ya normal, es una cicatriz que tarda demasiado tiempo en bajar, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Tanto? Sí, claro. Y una cicatriz queloide es una cicatriz que nunca deja de cicatrizar, Fecho, para aclarar eso. Entonces, un queloide es una cosa hereditaria, o sea, se hereda, ¿sí? No todo el mundo lo tiene. En México es muy raro, somos raros los queloides, o sea, no es un padecimiento muy frecuente en México. En la raza negra es mucho más frecuente, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, es muy frecuente. La mayoría de los pacientes que se operan de cirugía estética hay que tener cuidado porque lo más probable es que puedan hacer un queloide o muy probablemente puedan hacer un queloide. Entonces es una cosa racial, es una cosa genética y es una cicatriz que nunca para de crecer. Una cicatriz que se levantó, estuvo 5 años levantada y bajó, eso no era un queloide. Okay. ¿Sí me explico? Tardó mucho tiempo en terminar. Entonces es una cicatriz hipertrófica de tamaño aumentado. Nada más. El queloide jamás va a disminuir. Hay muchas fotos muy famosas en internet donde a una niña en África le hacen una punción para el arete y a los 15 años tiene una bola de este tamaño, de la cicatriz que siguió creciendo y parecen 2 aretes las cicatrices. Eso es un verdadero queloide. Y la hija de esa muy probablemente vaya a heredar esa tendencia a cicatrizar queloide. Entonces, ¿es un queloide o no? Fíjate, no lo sabemos. Muy probablemente es una cicatriz hipertrófica, pero no lo sabemos. Sí. El diagnóstico está en que si esa cicatriz en 1 año bajó, ya no fue queloide. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Es muy buen ejemplo, Ana. Ya una vez explicado cómo se cicatriza, perdóname, nada más déjame aclarar el último pedacito. Y yo quisiera que me aguantaran, si me hacen favor, esta foto ahí, porque sí voy a explicar algo con eso. Dentro de la cicatrización normal existe quien cicatriza muy bien, cicatriza regular y quien cicatriza muy mal, sin llegar a ser hipertrófica, sin llegar a ser una cicatriz anómala, ¿sí? Entonces,
Esto ya es una cicatriz anormal. Esto es difícil que sea una persona que cicatrizó normal bien. Esto ya es una cicatriz anormal. Pero esta cicatriz puede estar dada no tanto por la cosa genética de un queloide, sino porque la cicatriz... No, exacto. El cuidado... O el lugar en el cual... sobre todo el lugar. Básicamente el lugar. Por ejemplo, en las articulaciones, en el hombro... Va a ser muy difícil que sí, claro, porque se están sujetas a continuo movimiento. Ese continuo... ¿Y no se puede inflar por sangre? ¿Por la irrigación de sangre? ¿No igual se infla de sangre? Es parte del inflado de una cicatriz de sangre. Por eso están rojas. Por eso cuando les pones un dedo y las comprimes, pierden ese color y lo sueltas y enseguida vuelven. Porque es sangre, exacto, sí es sangre. Entonces esta cicatriz no sabemos si es un queloide o es una cicatriz hipertrófica. ¿Qué haríamos si fuéramos un cirujano plástico y vemos esta cicatriz? Le ponemos compresión. Digo, estamos hablando de lo más básico, ¿no? Sí. O sea, por supuesto que hay 1000 posibilidades, pero hablando de lo más básico, de lo más ilustrativo, poner una compresión. Si esa cicatriz empieza a domesticar, vamos bien, le podemos poner esteroides, le podemos hacer tratamientos de láser, le podemos hacer cosas. Para que quede plana. ¿No? Para que quede plana. Y una vez que la cicatriz ya no esté roja y empezó a bajar, decimos que la cicatriz ya maduró. Okay. Si la cicatriz no está madura, entonces ya la podemos cortar con un bisturí y volverla a cerrar. Y tratar de evitar los factores que hicieron que la cicatriz se hiciera mala. ¿Sí? Por ejemplo, hay una cosa que es la tensión de la piel, o sea, la tendencia que tiene la piel a jalarse. Entonces, cuando la piel está... Habíamos hablado, el mejor ejemplo es la articulación. Tengo una cicatriz aquí. Doblo. Cada vez que doblo hay microhemorragias. Exacto. Y se está abriendo, se está lastimando la cicatriz y continúa el proceso de cicatrización mucho más tiempo de lo normal. Entonces, esa cicatriz, habría que cambiar esa circunstancia. ¿Cómo se hace? Bueno, hay técnicas, ¿no? Hay zetaplastías y cosas así que hace que se cambie la tendencia del jalón de la piel, ¿no? O sea, hay procesos para hacer eso. Si esa cicatriz se hizo mala porque se infectó y tardó mucho en cerrar, que no es el caso de esa cicatriz, lo más probable, pero pudiera haber sido, entonces tener cuidado que no se vuelva a infectar, ¿no? Claro. Si esa cicatriz fue una cicatriz traumática que no costuraron, se cerró sola, no me extraña que haya quedado así. Eso también es... No me extraña. Sí, por ejemplo, mi mamá tuvo un accidente hace varios años, pero se fracturó 2 costillas, se fisuró 2 dedos, o sea, tenía una en la cabeza, no sé, 10, 15 centímetros que se abrió la cabeza. Herida, sí. Entonces acá le quedó una cicatriz y ella dice que es queloide porque está infladita, pero fue fue una herida que él nunca se dieron cuenta que la tenía porque tenía cosas mucho más graves que atender. Entonces no significa que tenga una cicatrización queloide, sino que simplemente fue una herida mal atendida. Esa es la idea. Esa es la idea. Siempre, o sea, tú ves esta y dices, sin saberlo, obviamente nosotros creemos que es queloide. Sí. Aunque nomás sea una y tengas una cesárea de este tamaño, que cicatrizó perfecto, ¿no? Exactamente. Entonces, normalmente, ¿qué haces también? Si piensas que eso es un queloide, si eso es un queloide, va a continuar creciendo, va a dar comezón, va a estar muy activa la cicatriz. Está como si estuviera reciente, aunque tenga 4 años. Y vas a revisar la de la panza. Si ella tiene un queloide en el brazo, lo más probable es que en la panza también. Sí. Aunque puede ser que tenga un queloide en el brazo y no en la panza. Sí puede existir, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy simpática. El párpado superior no hace queloides. Caray. ¿Quién sabe por qué? Bueno, es una piel muy delgadita, muy finita. Claro, es maravilloso porque puedes hacer los párpados sin que te preocupen las cicatrices. ¿No? Generalmente cicatriza muy bien. A veces tarda 6 meses en que se deje de ver la cicatriz. A veces hasta 1 año, que es raro, pero puede pasar. Pero siempre cicatriza muy bien. Yo tengo una pregunta. Para cuando las mujeres hacen esta cirugía del busto, del seno, y que se les corta por abajo, y a veces está la cortada de abajo, la famosa cortada de abajo, y le sale el queloide, ¿qué pasa con esas? ¿Qué pasa con esas? Por eso escogimos este tema hoy, porque la próxima vez queremos hablar de levantar el busto. Exacto. Entonces, por eso quisimos poner esto como preliminar para poder hablar de las cicatrices, que es el problema para levantar el busto. Claro. La limitante para levantar el busto es precisamente la cicatriz. Hablamos de ¿cómo? Ay, se me acaba de tener la palabra en la punta de la lengua. Esta sustancia que se produce, el colágeno. El colágeno, conforme vamos creciendo, disminuye el colágeno. Entonces, ¿no? Lo dejas de producir. O sea, yo ya casi que estoy a punto de irme a comprar mi bote de pastillas de colágeno. ¿Cierto, falso, mentira? Sí. Un bote de pastillas de colágeno. No, y si te las untas tampoco. O sea, no sirve. O sea, el colágeno lo tomo parada de cabeza, de manos y haciendo, ¿no? Como tú quieras. Para empezar, o sea, médicamente es absurdo. O sea, inyectarle colágeno a alguien
obviamente se va a reabsorber. Claro. Te sigo. Ok. Lo hemos hecho, hemos Sí. inyectado colágeno, pero para producir volúmenes, o sea, lo que hicimos, como lo que hacemos ahora con el ácido hialurónico, antes lo hacíamos con colágeno, pero ese colágeno sabíamos que se iba a reabsorber. La diferencia es que el colágeno se reabsorbe muy rápido, porque el cuerpo reacciona mucho contra él. El ácido hialurónico ya es tanto. más, sí, porque ya está más limpio, ¿no? Entonces tarda más en reabsorberse, por eso ahora usamos ácido hialurónico y no colágeno. Pero inyectarte colágeno no va a hacer que tú produzcas más colágeno. Ni vas a Ni que si comer, tienes pues, ni tomarte las cicatrices, pastillitas, ni se nada. te quitan Ojalá, las cicatrices. ojalá, no, ojalá. Bueno, entonces, ¿qué pasa con por ejemplo, creces, produces menos colágeno? Sí. Quiere decir que, por ejemplo, si a lo mejor yo me caí a mis 9 años y me hice pues mi cicatriz cicatrizó así, súper bien, y ya a los 80 años o a los 60 años, a lo mejor cicatrizo más feo, o no tiene nada que ver. Fíjate que es exactamente al revés, porque mientras menos sustancia de cemento, ¿te acuerdas que decía yo hace claro, rato? es eso. El colágeno Menos cicatriz. Es lo que hace que El colágeno es el que cemento. estorbe. no queden bien. Que estorbe, sí. Bueno, es parte de, no, es Ok, parte de, es parte de. ok. Entonces, es menos, sí, todo el proceso de O sea, que ahí cicatrización. sí fue acabamos de encontrar un fallo brutal de la naturaleza. No. Sí, de chiquito te das puesto, a cada rato en la torre. puesto desde ese punto de vista, tal vez sí. Bueno, pero el colágeno seguramente tiene otras funciones en nuestro cuerpo Así es, que así es. Las uñas, cuando el uno está cabello. pequeño. Pues. Así es. Y cuando estás pequeño, aguantas más los fregadazos, definitivamente, porque los huesos. Está ya predestinado. Sí, porque los huesos están menos duros, Sí, ¿no? creciendo todavía. Tienen cartílago, se aguantan más. Y te voy a contar una historia en conclusión de lo que estás diciendo. Una persona de más edad cicatriza mejor que una persona joven. Sí, así va. Qué maravilla. Lo Bueno, único qué bueno de bueno, envejecer es eso, ¿no? Que cicatrizas bien. O sea, tendría alguna ventaja, tendría que tener. Cicatrizan mejor. Digo, y también hay más riesgo de infección, hay más riesgo de todo. Digo, los viejitos se pueden, Sí, sí. muchas Sí, veces por las por una... defensas o Sí, cualquier otro. fíjate que ahí sí Sí, depende es lógico, mucho pues del ya, estado de madre salud. naturaleza. Depende mucho del estado de salud. Yo conozco muchos viejitos, depende que les llame viejitos, pero por hablar de una cifra, 75 años, que corren un maratón que muchos Sí, muchachos claro. de 20 no corren. Sí. Entonces depende. Sí, me estoy explicando. Sí. Depende del tiene- estilo de vida que tú lleves. Depende del estilo de vida. Entonces, eso de la resistencia a las infecciones va muy relacionado con tu estilo de vida. Ok. Sí, ahí sí se puede compensar muy bien. Una pregunta, ya que está aquí la imagen, la famosa... De esta cicatriz. De esta, Operación. Esa cicatriz casi siempre es mala porque está aquí oblicua en el. ¿Qué lugar es cuando lo más operan difícil del para que apéndice cicatricen? o algo así. Esa es muy mala, sí, esa es muy de simple, apendicitis, exacto, muy ¿no? probablemente. Apendicitis. Está oblicuo en el abdomen, que es mal, si estuviera acostada sería mejor. En una persona joven con piel bastante elástica, la tendencia a cicatrizar es mala, siempre. Si tú esa cicatriz la cortas, Fercho, y la vuelves a hacer con mucho cuidadito y te pasas 2 horas y le echas, lo más probable es que se vuelva a hacer. ¿Te vuelve a Esta quedar? específicamente sí. O cuando mucho le resuelvas la mitad del problema. A menos de que tomes unas medidas diferentes. O sea, Tendrá que ver mucho, por la ejemplo. elasticidad de la piel. Ok. Porque la piel está muy buena, entonces está muy tensa. Entonces está muy tensa, está abriendo. Sí. Y está oblicua, o sea, los músculos en el abdomen, cuando la cicatriz es acostada, Tienes que te vas a pasarte un año, digamos, 6 meses, no sé, acostada para que la cicatriz quede bien y no se note. exactamente. Y muy probablemente cuando te empieces a mover, empiece a afectarse. Porque le empiezas a regar La sangre. empiezas a regar sangre. También había oído que se ponía con la loca. Con la loca en las cicatrices, Sí, para cerrar. han habido cementos. En lugar de puntos. Han habido cementos, han habido muchos tipos de cemento. Se han usado, o sea, y se usan, de hecho. O sea, no han progresado porque el costo-beneficio realmente, desde que yo estaba acabando la especialidad, tiene mucho. O sea, ahí nos regalaban para que pegáramos en la especialidad los liftings con unos medicamentos que habían en esa época, que ahora están los nietos de esos. Pero el costo-beneficio no es tan. Y no se ha visto, yo para mi muy humilde opinión, exacto, que haya gran mejoría que justifique. Hasta hoy poner los puntitos con mucho cuidadito, hacerlo bien, no dejar tensión, o sea, hay principios básicos en cirugía, siguen siendo más importantes que otras cosas. Y si yo ya tengo una cicatriz y me quiero untar de esas cremas así... Es la pregunta del millón. Sí. La pregunta del ¿Funcionan o millón. no? De las que son las mágicas, de que te pones aquí Cicatricure, lo voy a decir con todas sus y letras. que se quitan las arrugas No y eso. solo o sea, el Cicatricure es la como la marca comercial. comercial que conocemos, pero a mí en alguna ocasión igual tengo una cicatriz en la rodilla porque me caí, bueno, me quedó muy feo obviamente de tanta flexión Ajá, y sí. todo de la pierna, y me recomendaban igual otra cremita, no recuerdo el nombre, pero era, o sea, me la
sigo viendo. Es vacilada. O sea, no, la mayoría de los casos, yo no conozco una. O sea, yo siempre les he dicho, y lo digo así con decepción, si esas funcionaran, yo tendría un bote en la puerta de mi consultorio y a cada paciente le regalaría un frasquito, porque sería para mí la felicidad en la vida y para todos los cirujanos plásticos. Podríamos operar lo que quisiéramos sin cicatrices. No se notaría. O sea, podría yo hacerte una cicatriz a la mitad de la cara y no se te nota. O sea, hay muchas cirugías, muchas narices serían más perfectas si las pudiéramos abrir así. O sea, hay muchas cirugías, sí me explico, las cirugías de frente, si pudiéramos hacer una incisión aquí, no nos importara la cicatriz. Sí, porque ya con la crema... Con la crema se va, pero desgraciadamente yo no conozco ningún cirujano plástico hasta hoy, digo, en su sano juicio, que se atreva a decir, le corto la frente y luego le embarro algo y ya sé que no va. Me encanta porque nunca lo había pensado. Sí, exacto, sí. Entonces, entonces no, ojalá fuera cierto, ¿no? Ojalá fuera cierto. Ahora, lo que sí es cierto es que hay sustancias que si la pones poco a poco, con el tiempo, producen como un peeling superficial que va mejorando. O sea, sí te pueden ayudar a mejorar un poquito. Sí, pero no, y un poquito y a largo plazo. ¿Y cómo te mejoran? Porque la interfaz entre la cicatriz y la piel la disimula, como si difuminaras un dibujo en Paint. Sí, claro, le borras un poquito y ya. Pero nada más, o sea, no borra la cicatriz. ¿Por qué? Porque una cicatriz es un tejido de cemento, no es un tejido vivo. Claro. Eso es muy importante y eso es lo que yo quería aclarar hoy, porque esa es la base. No está viva una cicatriz. Una cicatriz es un cemento, pum, se acabó, ¿no? Entonces, tratar de reavivar esa cicatriz, quitándole un pedacito como si fuera piel normal. La piel normal le quitas la epidermis, la parte más superficial, se regenera y queda más bonita. Lo sabemos, por eso se hacen los peelings, por eso se hacen las dermabrasiones. Pero una cicatriz, le quitas y abajo no hay nada. Y por ejemplo, es que me más quedo que cemento. pensando, de hecho, si tú tienes una cicatriz, por ejemplo, como esa, que se ve como, o sea... Sí, ya una cicatriz, así? Perdón que te interrumpa, Anita, ya bajó. Esta cicatriz estuvo alta, estuvo gorda, bajó, era exacto, y ahora nos queda una cicatriz plana porque ya bajó, pero ya está ancha. Ese es el problema de la hipertrófica. Va a bajar, pero cuando baje nos va a dejar, nos va a ver ancha. O sea, pero si te tocas ahí, realmente no sientes. O sea, tócate una cicatriz grande que tengas. No es tejido vivo. No hay realmente como que, obvio sí sientes y te pegas, pero del tacto así por encima. Superficial no. Casi no se siente. No se siente. Y es muy obvio en las quemaduras, ¿no? Quemaduras grandes, o sea, no siente. Ahora sí lo comprime, sí, porque hay sensibilidad profunda, exacto. Sí. Ok, no, pues está buenísimo el tema. Está buenísimo el tema. Y te digo, ese es el mejor ejemplo. Es así, ¿por qué le tenemos miedo a las hipertróficas? Porque a pesar de que van a bajar, van a quedar anchas. Doctor, yo tengo una amiga que se embarazó y que no sé cómo estuvo el problema. Hizo un esfuerzo ella, no perdió el bebé, pero le salió una hernia en el ombligo. Exacto, sí. Tuvo el bebé y todo. Tuvo que pasar un tiempo, le operaron la hernia, pero le quedó como un sol, porque justamente fue en el ombligo. O sea, como un sol. Como un sol. El ombligo. Entonces, ella se ha hecho, ella se operó para quitarle, porque sí la tenía ese sol lo tenía muy mal, y le quedó una media luna, entonces, pero... Ay, qué horror. Entonces, y luego Saturno. Casi todos los planetas. Pero entonces, ¿nunca se le va a quitar la cicatriz? Las cicatrices no se quitan, Fercho. No se quitan. Ese es otro punto básico que quería yo discutir. No se quitan. Ya eso es como el nombre, ¿no? Te lo podrás... Digo, pero no sé, algo, ¿no? Entonces no se quitan. Lo que haces es las disimulas. O sea, o las maquillas, o las cortas, o las acomodas de una forma que no se noten, o las recortas y las haces con más cuidadito. Una cicatriz que tenía tensión, se la quitas. Una cicatriz de busto, no es lo mismo que cuando la haces al principio, que está cargando todo el busto. A los 6 meses nada más cortas la pura pielecita y ya puedes mejorarlas. O sea, las cicatrices se mejoran, pero no se quitan. No se quitan, o borrarlas es un fraude. El que te hable de borrar una cicatriz es un fraude. Excelente. Es un fraude. Doctor, muchísimas gracias. El tema de verdad es extraordinario. Vamos a platicar pues más cirugías y cosas relacionadas con este tema, pero me encanta porque nos habla con toditita la verdad, que ese es el chiste de tenerla. Gracias a ustedes, me dio mucho gusto y qué bueno, porque fíjate que las cicatrices es súper problemático. Sí. Y da lugar desde hace unos años a mucho fraude, mucho. O sea, está lleno de fraudes alrededor de eso. No sirve. Entonces tengo muchas pacientes que me dicen, no me importa si me cortetea toda luego en la cicatriz, yo me la voy a quitar. No es cierto. No es cierto, ojalá fuera, ¿no? Pues vamos a un corte comercial y